Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Antes de entrar a comentar Blade Runner 2049, que ya la vimos, tenemos un estreno y esa es la noticia. Tenemos un estreno en la programación de Puentes. ¿Para ustedes existe algo más divertido que leer un libro? Sí, la experiencia compartida de leer juntos. ¿Les gustaría leer más, pero te cuesta trabajo despegar tus ojos de la pantalla? En este podcast te ofrecemos la solución. Leamos juntos. Platiquemos las ideas y preguntas que un libro puede provocar. Lelos, el club de lectura de Puentes con Andrés Vargas y Paco de Pablo. Todos los martes un nuevo episodio a partir de las 10 de la mañana, por supuesto en puentes.me. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Pues bueno, de entrada con una noticia muy triste, lo voy a mencionar. Sabemos que los programas de Cine Garage pues procuran ser atemporales, pero creo que un día marcado como lo es el de hoy, por la partida de uno de mis héroes musicales y uno de los inspiradores de vida, que es Tom Petty, quería mencionarlo, ¿no? Quería dejar ahí que vengo entrando al estudio, vengo saliendo de una función muy larga, pero gratamente larga, de Blade Runner 2049, y a la hora de encender la computadora me doy cuenta que el mundo a partir de ahora va a dar vueltas sin el espíritu de Tom Petty aquí parado en este planeta. Veremos desde dónde nos toca escucharlo ahora, desde dónde nos va a mandar su enorme vibra, pero a partir de este momento ya no lo tenemos en este planeta y nada más quería dejarlo marcado. Estamos tratando de confirmar la otra noticia, pero ahora que lo hagamos se las daremos. Mientras tanto, un gran saludo al espíritu de Tom Petty, donde quiera que esté. Y para seguir el programa, quiero agradecer enormemente a mi invitado de esta tarde haberse tomado el tiempo que le tocaba para comer, para venir a platicar. No es para tanto. Precisamente de Blade Runner 2049, ya lo escucharon. Tengo enfrente de mí a Arturo Aguilar, que estuvo conmigo en la función de probablemente una de las películas más esperadas de este año. Sí, Ha habido varias, pero esta secuela de Blade Runner sí está como en el margen de lo que la gente sí quiere ver. Y pues bueno, dije que era una función larga porque agárrense, llévense su torta al cine. Sí, por favor. ¿Cuánto duró la función, mi estimado Arturo? Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage y de Muchas Puentes. Gracias. 2 horas 30 minutos. Nada Exactamente. Considérenlo muy bien, tanto la cuestión de hidratación necesaria, sí. pero no la sobrehidratación que podría hacerlos dejar la sala en los últimos 40 minutos. No quieren que les pase eso. Sí, no vayan al baño durante Sí, la función. Aguántense o dosifiquen muy bien su agua. Ahora, he de decir que desde mi punto de vista, ahora entramos a la plática de la película. No hemos hablado, Arturo y yo. Ustedes saben que me gusta, en el caso de que vengan los invitados a platicar de una película, me gusta dejar la plática justo para enfrente de los micrófonos. Entonces no hemos hablado nada de ella. Pero desde mi punto de vista, Arturo, no son 2 horas y media pesadas. No, para nada. Según yo, es una experiencia que tiene que contarse en 2 horas y media. Sí, esa. Hay que entender que creo que es esa propuesta de película que se toma su tiempo Exacto. para desarrollar cosas en las que, por supuesto que hay cualquier cantidad de escenas o secuencias que uno podría arbitrariamente decir, esa escena podría cortarse 4 segundos antes. Pero no, hay una intención de quedarnos observando durante mucho más tiempo y sobre todo estos cuadros vivos que son, porque muchos de ellos en verdad es de enamorarse de la plástica visual que logran, porque eso estamos hablando de artistas plásticos que utilicen la luz y la fotosensitividad alrededor de lo que hace el cine. Es simplemente la utilización de una herramienta como es un pincel o una brocha,
pero aquí sí son momentos increíbles y que cuando se queda uno mucho tiempo en ellos hay una intención. Entonces, como dices, se toma su tiempo para irnos presentando lo que vamos a conocer de los personajes, los ambientes en donde vamos a ver que se desarrolla esta historia y los ánimos en los que se construye cada una de estas escenas y secuencias. Y este tipo de experiencias requieren tiempo y un compromiso tanto del director de sabe por qué los puso ahí, como del espectador de saber, claro, por qué terminaron de hablar hace 40 segundos y seguimos todavía acompañándolos en las observaciones nada más para ver si reaccionan o no en miradas o gestos o no, y a veces no hay ningún otro detalle, simplemente mantenernos en ese tono un tiempo más. Y creo que de repente como espectadores, y creo que la semana pasada, y lo platicamos en redes sociales, Mother es un gran ejemplo. Creo que es una gran película en el sentido de que echa por la borda inmediatamente cualquier expectativa o exigencia que podamos tener y juega sus propias reglas. Es este perfil de películas en los que uno no puede llegar a decir, no, mira, a mí me gusta que las películas hagan esto. A mí me gusta que cuando terminen de hablar dos personajes, corte A. Es el de, no, a mí me gusta que cuando me va a hablar de estas alegorías bíblicas, pues sea mucho más sutil. No, estas películas juegan distinto y pueden entregar, obviamente, satisfacciones distintas o experiencias distintas, pero hay que reconocerles que hay una idea detrás. Y como tú decías, creo que lo primero que también resentí fue nos avisaron al entrar a la sala, son 2 horas y media, y todos creo que nos predisponemos siempre, cuando sabemos que es una película larga, tratas de mentalizarte, porque también... Y tú y yo lo sabemos, tiene que ver con llevarle el tiempo a una película, saber que si dura 2 horas, dónde están sus 3 actos, dónde se pueden dividir esos momentos. Si dura 3 horas, pues va a llegar en diferentes momentos. Pero también hacerse a la idea de, vamos a estar sentados un buen rato. Pero no se sufrió, ni mucho menos. No, o sea, todo se lo me contrario. fue como decías, y de repente parpadeamos y es... ya están los créditos. Ok. Entonces él no es un... Que bueno, procuraremos, no hemos dicho nada, pero creo que la película es tan rica, Arturo, que se puede hablar de ella incluso sin necesidad de describir la anécdota, y a la hora de no describir la anécdota, pues por supuesto no soltar estropeos. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces procuraremos, cuando vayamos a dar uno, les avisamos, chavos. Sí. Pero creo que es una película tan... no le quiero llamar sólida porque de ninguna manera es una película perfecta, pero es una película tan satisfactoria, sí, claro, que se puede entrarle por muchos lados a lo que hicieron este grupo de personas, porque reconociendo el trabajo de Denis Villeneuve, tampoco podemos dejar de lado todo el equipo que está detrás de él para entregar, lo voy a decir como lo veo, una experiencia como esta. Quiero repetir claro. la palabra, porque sí es una película, por supuesto, pero es una experiencia. Estás enfrente de una serie de imágenes y de luces y de sombras que están provocando en ti una sensación muy distinta a la de estar siguiendo una historia. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene esta película? Que la historia y las sensaciones que te va generando van de la mano de una forma muy sutil. Sí. Qué bueno que trae esa colación el ejemplo de Madre, porque en Madre es todo lo contrario. Claro, o sea, la brutalidad en todo sentido. Sí, en toda apreciación. ¿Qué pasa si te provoco en el otro? En lugar de darte estas pequeñas migajas de información diluidas en una pintura. No, te aviento toda la información a la cara desde el punto cero. Y ve cómo la vas armando. Lo bonito de este nuevo Blade Runner es que tú vas armando, obviamente tienes un punto de vista que es el personaje de Ryan Gosling, que es K, ¿no? Ese es el punto de vista que tú vas a tener alrededor durante toda esta experiencia. Y sí, vas construyendo la historia con las interrogantes de ese personaje. Pero a mí de verdad me gusta cuando una película, número 1, se toma el tiempo para construir esa historia, y número 2, plásticamente va acompañando esa historia como lo hacen en Blade Runner 2049. ¿Por dónde le quieres entrar? Yo pensaba hablar un poco de lo que ha hecho Denis Villeneuve y cómo está enfocado en esta película. Hablar de los dos guionistas que tiene, que creo que hicieron un trabajo, sin ser los guionistas más prolíficos del mundo. Sí. Creo que hicieron un trabajo muy bueno. Y por supuesto, tarde o temprano, llegar a la fotografía del gran Roger Deakins, que... o sea, no quiero imaginarme
las juntas con Denis Villeneuve. Sí, no, qué maravilla. Y ponemos Ese esto es el y making of que uno está esperando en el Blu-ray. Exactamente. Yo quiero horas y horas de conversaciones de ellos dos planeando tiros, colores, encuadres, paletas. movimientos. Claro, sí. Uf, sí. La fotografía de Qué esta delicia. película es realmente alucinante. Sí. Bueno, insisto, no vamos a dar estropeos. ¿Por dónde le entramos, mi estimado? No, si quieres por esa Por par- ese- por en el ese Denis orden. Villeneuve, sí. Ok, Denis Villeneuve, niños y niñas, ustedes lo conocen muy bien, espero, porque antes de esta película, el señor había hecho otra película de ciencia ficción. Ahora, antes de seguir describiendo esto, yo hablaba con Alain Sefcovic de Sony, ya desde hace mucho tiempo, de hecho lo platicamos aquí, parados aquí. ¿Es Blade Runner una película de ciencia ficción, sí o no? Yo digo sí. Yo digo que también. Yo digo sí, punto. Él Exacto. dice que está mucho más metido en el thriller y lo entiendo. Ah, ok. ¿No? Es Sí. un thriller con ambientes postapocalípticos. No, en ese sentido, exacto. Y lo decías hace apenas un par de minutos. Una de las riquezas de esta película y que permite poderla platicar largo y demás es que apela a herramientas o a funciones que sabemos que se repiten. Es una película negra, es un film noir, Sí. es un noir tecnológico. Es la típica historia que si esto estuviera protagonizado por Humphrey Bogart y en uno de los típicos personajes de Marlowe, investigador, sería la misma. Es el investigador policía que tiene que resolver un caso con el que tiene dificultades para identificarse si él es el bueno o el malo, de qué lado está realmente. Y es una plantilla que hemos visto en el western también, Sí. pero que sabe, cuando la utilizas bien, cuando sabes utilizar bien una receta, te salen estos extraordinarios pasteles. Pero habemos quienes podemos seguir una receta de repostería y cocina y no va a salir nada sabroso. Creo que en este caso sí es la capacidad de Denis Villeneuve de hacer, en este caso en la ciencia ficción, de apropiarse, como dicen, del thriller psicológico, de personaje, de este cine negro, de resolver el caso, El misterio. demás. Pero creo que es un tipo que le está dando a Hollywood, si podemos ver esto como una de esas ofertas o productos hollywoodenses, como esta gran maquinaria de estrenos y distribución de películas que tienen idea, que tienen carne, que tienen Corazón. una propuesta, que te van a sacar pensando y que no hay una verdad absoluta, sino que cada quien, y regresamos a la palabra que decías, le va a regalar a cada espectador una experiencia. Significa que es enormemente eficiente y cada experiencia es buena por sí misma. O sea, nadie te puede decir que, no, te equivocaste en tu experiencia. No, es tu experiencia y punto. Es Claro. como si habláramos del temblor y dijéramos, no, solo vale lo que platiquen este perfil de gente que Los que vivió el estuvieron temblor. en la Condesa, ¿no? Exacto, así de, Pues no. come on. Entonces, creo que para mí lo rico en este caso es ver auténticamente, y ahorita que mencionabas por dónde lo podían conocer, obviamente por Arrival el año Que es pasado, la inmediata anterior, por Sicario, que es anterior a esa. que es un gran western, según yo. Ajá, y que conecta, es que para mí es eso, es un gran director de género, sabe apropiarse de géneros clásicos y revestirlos de alguna manera moderna, y te das cuenta también que es totalmente un autor, y un autor visual, no nada más en el Sí. tema, sino un autor visual que es algo bien importante, creo, hoy en día en la industria. No nada más que digas, claro, Christopher Nolan siempre está jugando con los temas de el tiempo y el espacio y qué es estar dormidos o el más allá. No, aquí no nada más es que él esté regresando a ciertas temáticas. Es visualmente Sicario, Arrival y Blade Runner 2049 se parecen extraordinarios en su uso de lo que podríamos llamar hoy fotografía de drones o aérea, además. Una elegancia, una sutileza para ponerte en los lugares que creo es algo que vale mucho la pena y que ahí es donde veo cuando hablamos de autores siempre la gente cree que nada más vamos a hablar de estos superclavos que salen Sí, en la no, Cineteca y en la directores muestra. que tienen 3K en el apellido, ¿no? Ándale, exacto. O que son asiáticos y el apellido es imposible de pronunciarlo. Pero no, creo que están estos otros genuinos autores, pero que están haciendo películas en el margen de lo comercial, porque estas son películas enormemente comerciales. Claro, es película de Arrival. entretenimiento.
Y para quienes quieran algo más, ahí está, Ahí está. en serio, ahí está y nos vamos a tardar días y varias vistas en terminar de sacar todo lo que hay. Antes de que empezara la película, pues bueno, estuvimos mucho tiempo antes porque se nos pidió que estuviéramos todo el tiempo antes que se pudiera. Yo pensaba, o sea, es Denis Villeneuve, estando muchos otros alrededor, David Fincher, Christopher Nolan, es Denis Villeneuve el verdadero heredero de Spielberg que no hemos alcanzado a ver como heredero de Spielberg. Creo que sí. Podría Porque estar se- ahí, ¿no? Porque se ha apropiado de una manera autoral de un género comercial, que en este caso es la ciencia ficción, pero le está dando una cara intelectual o científica a la ciencia ficción. O sea, nadie se puede quejar de que a Arrival le falte algo, que no tenga emoción, empatía, sentimientos. O sea, todo es enormemente Spielbergiano en esa Sí. parte como de te mueve el corazoncito. Pero Está es JJ enormemente- Abrams ahí en medio también, ¿eh? Pero todo es enormemente inteligente, es de una propuesta de esto pasaría a las clases en la universidad cuando explican teorías o matemáticas o demás. Creo que eso es sumamente atractivo ver estas nuevas figuras de la dirección en la industria, pero que toman otros roles o que son capaces también de tomar el control de otra parte de la industria, como dices. Y sí diría que fácilmente Denis Villeneuve ahorita se está convirtiendo en un muy particular Autor Sí. de entretenimiento. cañón. Como, Sí, pues sí, como sí. lo son JJ, como los Nolan, David exacto, los David Fincher, Nolan, Nolan, J.J. Abrams. el sí. propio del Toro, ¿no? Sí. O Sí, sea, claro, con una sensibilidad muy particular, pero que saben navegar esas difíciles aguas con un pie en totalmente una propuesta artística, porque cualquiera de estas películas pertenecen a un festival o a una muestra, si así lo quisieran. Arrival estuvo en Morelia el año Exacto, pasado. estuvo en Toronto, se estrenó, me acuerdo. O pueden estar en el Cinemax Claro. 300 Sí, salas, sí. bla, 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 aquí en China y en Los Ángeles. Y que creo que esa es la parte sana que de repente tú y yo lo vemos, somos de los que solemos querernos quedar parados en medio y no tomar equipos o no tomar banderas en el de, no, hay cine para todos. Y este es el mejor ejemplo de que hay un cine que puede convivir no se trata nada más de los Rápidos y Furiosos y no le vamos a tirar mierda todo el No. año a todo eso, pero tampoco es nada más a Pichatón, Serabatekul o la última de Alan Resnés. Es el de, hay otras cosas en medio y qué bueno que así sea. Claro. Pues bueno, él es el director de Blade Runner 2049, un proyecto en el que se involucró desde hace ya bastante tiempo, en el que el propio Harrison Ford estuvo empujando mucho para que se hiciera. O sea, cuando a Harrison Ford le dieron el guión, que él, hasta donde entiendo, estuvo también colaborando con ideas y soltando algunas sugerencias. Él estuvo involucrado a la hora de hacer el guión y Denis Villeneuve entró muy poquito después. Recordemos el esquema de producción en Qué Hollywood. Dream Team. Sí, no, claro, son los productores los que empiezan a armar el equipo y ya luego se arma el definitivo. Y sobre todo, qué bueno que lo dices, en estos casos en los que estamos hablando de recuperar franquicias o propiedad intelectual, es el de, claro, significa que alguien es dueño de estas ideas o de estos universos, si queremos llamarlos. El productor va a tener que ir a comprarlos y una Sí. vez que los adquiere o tienes ok, ahora voy a convencer a las ex estrellas que regresen, voy a convencer a un buen director que se sume y es precisamente lo que Lo que pasó ocurre acá. aquí, pasando incluso al siguiente capítulo, en que podemos recuperar a Villeneuve en cualquier momento, los escritores del guión. Todo mundo sabemos, y aquí es donde quiero dejar muy clara mi posición previa a ver la película, todo mundo sabemos que Blade Runner, la película original, la del 81 es, Sí, 82. 82, está inspirada en la novela de Philip K. Dick. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ovejas eléctricas. Es una adaptación hasta cierto punto muy libre. El libro a la mitad se va por otro lado. Es una gran película. Según yo, es uno de los mejores guiones que se han escrito jamás. Y tiene uno de los finales más Poéticos. cerrados, poéticos. O sea, cuando un final niega toda posibilidad de ir más allá, es que dice, ya conté todo Sí, lo que sí, tenía sí. que contar, no necesito una segunda parte. Y es lo que ocurre con Blade Runner. Claro. Llegan estos dos y dicen, pues, ¿cómo ves que sí me saqué una segunda parte? Que sí voy a revivir algo que, además, que para nuestra generación era básicamente intocable. Para mucha gente que incluso no es de nuestra generación, la gente nueva que ha visto Blade Runner y le ha gustado, dicen, no es necesaria una segunda parte. Llegan estos- y es un gran riesgo, Es exacto. un riesgo. Y ahí estaba
mi inquietud antes de ver la película sobre el trabajo de Hampton Fancher y Michael Green. ¿Cómo traicionas el final de aquella película, no? Esto no es un estropeo, la película, ya lo dijimos, es del 82, y deberían de verla antes de ver esta, creo Sí, que se la van a pasar mejor. Al final, el personaje de Harrison Ford, Rick Deckard, descubre que no es un ser humano, que es un replicante como todos a los que ha estado matando durante toda la película, y cada uno de estos replicantes le va dando una lección de humanidad. Ese es... Empieza... Para mí siempre ha sido abierta esa parte de Sí. la eterna pregunta que se contesta sabiendo que regresa el personaje de Deckard. Sabes que no es un replicante a partir de que envejece. Sí, aunque aquí le dan una vuelta interesante. No vamos a dar No, pero en el otro es totalmente abierto. El de se empieza a cuestionar si es o no él un replicante mientras trata de perseguir a los últimos, y cada uno de ellos les va dando una lección de qué significa ser humano, a pesar de que son máquinas. Y claro, una de estas últimas preguntas de la ciencia ficción en qué momento la evolución de la tecnología podría llegar a una evolución en la que entiendan mejor que nosotros mismos nuestras propias emociones. Ajá, y sean mucho más sinceros en ellas que nosotros. Y valoren la vida, que es ese gran cierre del personaje del androide, del replicante Roy Batty, salvándole la vida cuando el otro venía a buscarlo, a matarlo. Claro. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Hampton Fancher, ahí les va, su escueto currículum como escritor incluye, por supuesto, Blade Runner, que fue el primero que escribió. Luego tiene una cosa que se llama Espaldas de la Ley. Luego hace el guión del videojuego de Blade Runner. Luego hace The Minuteman. Y luego, a partir de ahí, hace pues, los cortos. El director Scott de Blade Runner, que se le adjudica nada más porque él hizo el guión original de Blade Runner. Pero luego, los dos cortos que están entre el Blade Runner original y que presentaron ahí a manera de promoción, los hace él. Es todo lo que ha hecho en su vida, como escritor, quiero decir, ¿no? Como actor tiene una carrera mucho, mucho más larga. Y Michael Green, que, digamos, predominantemente trabaja para la televisión, tiene cosas tan polivalentes como Linterna Verde, ¿no? Sí. Que ya se platicó mucho sobre esa. Alien Covenant, que también a unos les gustó, a otros no les gustó, pero está en medio Logan. En medio de esas dos, él es el autor del guión de Logan, que es otro gran western. Sí, claro. ¿No? Que sabes tomar riesgos, sabes poner el pie en ciertas situaciones que tienes que sacrificar, que tienes que llevar las cosas hasta últimas consecuencias y no querer salirte por, valga la redundancia, la salida fácil, el final satisfactorio y demás. Pero sí creo que aquí dan, y lo que decías, es una gran pregunta, ¿en qué momento te atreves a saber que una de las preguntas una de las películas con uno de los finales más satisfactorios, no importa lo que creyeras al final. Da igual. Si Deckard es o no un replicante, es increíble cómo termina. El tipo simplemente diciendo, voy a proteger a la única sobreviviente y nos vamos a escapar. Punto. Se cierra el elevador, créditos. Y ya. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo empiezas de la decir? No, creo que esa historia todavía tiene un adendum. El adendum, sin echarle a perder nada a nadie, es muy sencillo. Y tú lo dijiste hace ratito. Hay dos ideas centrales en Blade Runner. Encima del caso policíaco, o debajo, depende cómo la lean, digamos que intercalándose en el gran caso policíaco que Rick Deckard está siguiendo, que es retirar a estos replicantes que se han revelado y que han caído a la Tierra. Y que tienen prohibido estar aquí. Tienen prohibido estar aquí, pintan un mundo apocalíptico bien interesante que aquí rescatan. Y las preguntas filosóficas, porque es eso, es filosofía. La buena ciencia ficción es filosofía siempre, disfrazada de otra cosa. Es la pregunta de, claro, si te imaginas que descubres que eres un robot y que solo tienes 4 años de vida, tiene todo el sentido del planeta que quieras ir a ver a tu creador y le quieras exigir de alguna manera, déjame vivir más. O sea, si ya descubriste que la vida es esta maravilla increíble y que tú no la tienes completa y que eres una fabricación a la que le inyectaron recuerdos que son más bien implantes de memoria, tiene todo el sentido. Por eso son estas grandes preguntas filosóficas de, claro, ¿qué nos hace valorar la vida realmente? Exacto. Es el de, una máquina podría en algún momento valorar la vida mucho mejor que yo. Claro, entiendo que si de repente es como nuestros teléfonos y computadoras que están hechos para durar 3, 4 años. El de, si les dijeras, y podrías durar para siempre. Sí. ¿Por qué no habrían de quererlo? Claro. ¿Por qué no habrían de buscarlo?
Y eso que está en el fondo provoca un montón de las preguntas que van con Descartes y con todos estos replicantes y que llegan a estos nuevos personajes que van a tener una dinámica distinta, que es lo rico y lo que descubrimos que es muy entretenido. Pero es de nuevo el estarse cuestionando el ¿quién soy yo? ¿De qué lado estoy? Es el de las máquinas están mal, pero si están entendiendo las cosas mejor que nosotros, ¿por qué están mal? ¿Por qué le estamos retirando? Y de repente tú quieres ser máquina y de repente quieres ser humano. Y entiendes, porque también es Pinocho. Es el de, claro, es el niño que quiere ser real. Claro. Es el de, claro, la máquina cuando se descubre que es máquina, y estamos hablando del primer Blade Runner, no crean que les estábamos quemando nada. No, pero ahora te digo por qué hay que hablar ver del primero para comprender mejor el Claro, segundo. las preguntas de, me acabo de descubrir máquina, pero estoy valorando esta vida. Quiero tener más. Quiero más, ¿no? Sí. Si ustedes los humanos tienen, ¿por qué yo no? Sí. No, que son las grandes preguntas que precisamente y el gran espíritu que se rescata para esta siguiente película. Como dices, la dinámica entre los personajes es completamente diferente, el caso es muy diferente, hay que Sí. conceder un par de cosas, ¿no? Es como decir, órale, va. Exacto, sí. Es así. Hay que comprarles parte del boleto, pero creo que es... Pero ya que lo compras, te la pasas muy bien. ¿Por qué? Porque lo que están rescatando es, número uno, el hecho de las memorias, ¿no? El hecho de jugar con la memoria. ¿Yo de qué me estoy acordando? Siendo un replicante o incluso siendo humano, porque Claro, es que ese es el punto. las que preguntas lo llegan más podríamos lejos. olvidar. Sí, o podrías tener memorias que no son tuyas. Ajá. Rescatan eso, el hecho de decir, a ver, ¿quién valora más las memorias? ¿Quién las vive o quién las asume? Número uno, que eso está muy, muy presente en la primera película, eso lo jalan a esta. Número dos, ¿quién puede ser más humanos? ¿Los humanos o lo que los humanos crean? En este caso, los replicantes. También jalan esa idea. ¿Quién vive en este planeta y cómo vive este planeta? Que también me parece una parte importante de la primera película. Eso también lo jalan. En ese terreno se dieron a la tarea de inventar una historia completamente nueva. O sea, no crean que vamos a seguir persiguiendo replicantes rebeldes. Está el ingrediente por ahí, pero no es determinante. Creo que justo teniendo una película 30 años más 30 años más nueva, quiero decir, Sí. está reflejando un momento político y social y filosófico también muy diferente. En aquel momento, el mundo que vivíamos en ese instante, probablemente no estaba tan preocupado por las megacorporaciones que iban a acabar dominando el mundo. Empezábamos a entender que eso iba a ocurrir. Sí. Y la corporación Tyrell era un reflejo de ese pequeño miedo. Pero una corporación que al final de la película se derrumba. Aquí no. Aquí ahora sí estamos completamente dominados por megacorporaciones que incluso pasan encima De otras de megacorporaciones. otras megacorporaciones y de gobiernos. Sí. El planeta está viviendo en un caos bien interesante. Número uno, porque nos lleva a lo más primitivo del ser humano, que son las pequeñas colonias, ¿no? Un poco lo que hace Mad Max también, Sí. de una forma quizá un poco más El superficial. reordenamiento postapocalíptico. Postapocalíptico. Sí. Entonces, ese orden es muy interesante, pero encima, sin que nos lancen ningún discurso, sin que nos den ningún nombre, sabemos que el gran dinero es el que está gobernando en realidad a ese mundo. En ese marco se inventan una historia completamente diferente que, como decías, podríamos estar viendo al Humphrey Bogart más atormentado del planeta. Claro. ¿No? De, ¿por qué estoy yo siguiendo este caso? ¿Por qué me lo dieron a mí? Hay un momento en el... Exacto, es porque me tocan a mí estas Yo cosas. no quiero Sí. hacer esto. Hay un momento en el que la película le dicen directamente, ¿a ti nunca se te ocurrió pensar que este caso te lo dieron porque Por una tienes razón, que ver sí. en ese caso Sí. directamente? Y ahí es donde empiezan las preguntas del personaje, de K, que es, repito, el que interpreta Auténticas Ryan preguntas Gosling. metafísicas, sí. Ahora, metan eso yo creo que es un poco el ritmo de Arrival. Sí. No, creo que sí esta película hereda mucho esta parsimonia, ¿no? Decir, quiero que veas todas las esquinas del encuadre. La palabra que a mí me gusta, porque me dice mucho y me gusta ese cine, pero a mucha gente espanta es contemplativo. Pero es eso, es contemplar las cosas, tomarse el tiempo de contemplarlas, de observarlas. Tiene ese ritmo, es Claro. totalmente contemplativa. Ahora, le funciona. Le funciona muy bien. Es parte Ahora de su personalidad. vamos a desespantar a la gente. Sí. Hay películas contemplativas que no ponen nada en el encuadre. Ah, no. No, aquí... Esta es una Uf. película contemplativa que hace que tu encuadre cambie sin cortar. O sea,
sí hay un montaje interno, sí hay una idea de lo que voy a poner, de lo que voy a enseñar, de cómo voy a mover la cámara, y quiero que te quedes viendo este encuadre y ve cómo se va transformando y ve cómo cada segundo te va dando nueva información, que a lo mejor no te cae en este momento, te va a caer 10 minutos después, Sí. 10 minutos más adelante. Hay una transición bien bonita, la voy a contar porque hasta que no la vean, o sea, de hecho no tiene nada que ver, aunque sí. Venimos de una fogata y vemos cómo las pequeñas cenizas que van Claro, volando sí. encendidas se van elevando hacia el cielo, como ocurre con las grandes fogatas. Y ese encuadre de esos, tienen un nombre, se me acaba de Sí, escapar. fragmentitos Sí. prendidos aún de la Sí, ceniza. que Sí, se sí, sí. elevan. Esa toma dura, yo creo que 15 segundos. Ustedes tomen en cuenta que el promedio de una toma en el cine comercial tradicional es de menos de la mitad, de 6. Sí. 6, 8 segundos. Este señor nos dice 15 segundos viendo estas cenizas que vuelan, que luego, en una transición muy bonita, se convierten en las luces de la ventana de una ciudad. Sí. Con una tranquilidad. La disolvencia yo creo que dura, ¿sabes? 35, 40 cuadros. Eso es más de un segundo. Sí. En disolvencia es mucho. Es una película muy parsimoniosa, pero que nos va entregando mucha información en el encuadre. No, de hecho hay muchas secuencias que se pegan así, Sí. con disolvencias Sí. muy lentas, como dices, bajo estos criterios que sabemos que es el corte seco Sí. y demás. No, disolvencias que te dejan ver que hay atención hasta en eso, en el de, sabes, este último momento que parece no contar nada a la historia, porque como dices, no, el fuego que es esa última parte de esa escena, no es una parte importantísima de la narración ni No. de la escena, nada, pero lo tienes muy claro que necesitas cerrar así por como quieres empezar la siguiente. Lo siguiente. Es una película Wow. que se va construyendo a sí misma, ¿no? Que- Ahora sí que cuando la gente escribe, la gente que sí sabe de esto, escribe el de está hilado fino, a esto A nos eso sí, referimos en el de, exactamente. para ninguna de las dos escenas, creo que diste un gran ejemplo. En ninguna de las dos escenas, como empieza o como acaba, es parte importante de la información de la escena. Pero cuando están unidas y ves cómo están unidas, esa unión es importantísima. Estás tomando en cuenta la unión visual de Sí. tu película, ¿no? Que a final de cuentas le va a acabar a comunicando a la gente la experiencia de la que hablábamos en un principio. No te suelta. No, No podíamos ni parpadear. esos tiempos muertos, y estoy entrecomillando, están puestos ahí para que uno vaya entrando a la película, para que uno diga, No entras como en una onda. voy a dar un ejemplo bien tonto, pero creo que funciona. Ahora que dices onda, además. Es como cuando uno está meciéndose en una hamaca. Sí, No, claro. el- Entras en un ritmo. Entras en un ritmo y vas y vienes. Y de repente es como, o sea, querer que todo vaya más rápido, que a mí es una postura que me desespera. Es como pedirle a la hamaca que no llegue hasta el otro lado, sino que a la mitad interrumpa y me regrese de luego. Sí, que nada más quiero esta mitad del Exacto, trayecto. yo lo quiero Sí. esta mitad, una vuelta cortita. No, esto te columpia, te lleva, te trae. Pero met- para disfrutarlo, exacto, tienes que ir todo el camino hacia allá y, Y luego regresar de con toda la regreso. calma. El tiempo que te lleve para llegar a esta otra cima y vamos de nuevo. Y lo sí. que está haciendo Villeneuve con sus encuadres es justo eso, meternos en el ritmo de su propia película. Porque yo tengo muchas teorías que tengo que aterrizar. Mi texto no lo he escrito, entonces todavía tengo las ideas volando. Si alguien se atreve a ver esta película como un sueño, tiene el ritmo de un sueño. No voy a decir cuál de los personajes podría estar soñando esto, porque pueden ser varios. De hecho, ahí podríamos incluso desarrollar teorías posteriores, ¿no? Ya que la gente haya visto la película. Pero la película podría estar planteada como un sueño, ¿no? Que las escenas se unan de esta forma en lugar de comunicar acciones, claro, que comunican exacto. sensaciones. Es mucho más onírico, sí. Exactamente. Porque si regresamos a imaginarnos cómo es, y regresamos a la palabra que usábamos hace rato, la experiencia de un sueño, los cambios de escena son así, son demasiado fluidos. Estabas, ya sabes, el típico de estás en la calle caminando con alguien y cuando das el siguiente paso entraste al roof garden de Claro. un rascacielos. Claro. Es el de, pero con esa fluidez, naturalidad, es el de pasa exactamente lo mismo. Sí, estaría de acuerdo en que tiene esa facultad de poder verse como un sueño, como sí, totalmente como un ritmo de estamos viendo el sueño de alguien. El sueño Sí. de alguien. Ahorita fuera del micrófono vamos a ver de quién. Pero, ¿por qué estamos viendo un sueño? Porque la novela en la que está basada, originalmente toda esta historia, tiene que ver con los sueños, con la posibilidad de la inteligencia artificial de generar sus propios sueños. Y al final
digo, no es rebuscarle demasiado. ¿No es el sueño último de los androides tener vida? Tener vida. Tener una mejor y vida. cualquiera de estas Blade Runners habla de eso, de Sí. los androides o los replicantes descubriendo que podrían o no estar vivos, pero que sí quieren estarlo. Ujú. En el de, ustedes humanos lo tienen y no lo valoran y es algo que yo súper deseo. Y sí, es algo imposible de no conectar. Harrison Ford, esto no es ningún estropeo, ya lo vieron ustedes en el avance de la película, aparece en la película. Es un ser humano o un replicante, depende qué lado del final sí. agarren. Los dos funcionan para esta segunda parte, que decide irse a vivir solo. O sea, dentro de la gran pesadilla que él estaba viviendo en Los Ángeles, de tener que matar gente, bueno, replicantes, Retirar, ¿no? sí. Una ciudad completamente derruida, inundada en lluvia ácida, una realidad muy, muy demandante. Su sueño Y que sabes era que irse. es ni siquiera el suburbio, es el... se me fue ahorita el nombre. Las ciudades en... Periféricas. Ajá. Más allá del barrial, o sea, me estoy imaginando, ya sabes, Nueva Delhi, estas ciudades en India que tienen este cinturón de miseria Sí. alrededor. Básicamente el planeta Tierra como el cinturón de miseria, porque es el de, cualquier otro humano ya se hubiera ido a las colonias independientes nuevas. Es el de, no, solo lo peor se quedó aquí. Es el de, ahí quieres seguir viviendo. Uf. Ujú. Y ahí tienes que trabajar y ahí tienes que retirar a otros replicantes y decir... Oye, pero ¿y si yo soy uno de ustedes, por qué los estoy sacando? Claro. Y ustedes son más sentimentales que yo, valoran más, no puede ser. Yo soy un Sí. maldito, Sí, machista, exacto, golpeador, sí. ¿no? O sea, su realidad es muy demandante. Y lo que decide al final de la película es irse, escaparse, ¿no? Su historia de amor es, sí, irse con la chava, pero es irse sobre todo. Ese es el sueño que está teniendo, por ejemplo, Rick Deckard. Sí. Pero yo lo repito, prácticamente cada uno de los personajes que nos presenta la película podría tener un sueño y todos caben en la película. Sí. ¿Por qué? Pues porque visualmente está planteada así. ¿Por quién? De nuevo, el gran Roger Deakins. Yo creo que uno Híjole. de los fotógrafos más interesantes que tenemos en la actualidad. Me acuerdo de Jarhead, por ejemplo, me acuerdo de No Country for All Men, que a mí esta película, Blade Runner, en la parte desértica, digamos, me llevaba directamente a No Country for All Men. Está Revolutionary Road, está The ¿Y qué te Company das cuenta Man. que, por ejemplo, sobre todo con Revolutionary Road y otras, el uso del claroscuro y de Sí, las iluminaciones sí. con humo, con diferentes fuentes de iluminación como son... Y creo que es increíble porque no fue el mismo fotógrafo, obviamente, de Roger Deakins, no se encargó del 82, pero sabe aprovechar una de las propuestas que en su momento fueron vanguardistas, que eran estas iluminaciones en movimiento y que venían de fuentes a la altura del suelo o que entraban por las ventanas, porque pasaban estos como globos con publicidad y por Sí. ahí se filtraba, pero eran fuentes de iluminación en movimiento. Entonces, eso le daba a, ya sabes, estas persianas y la luz entrando entrecortada y demás, y por lo mismo la luz moviéndose a lo largo de los cuartos o de los escenarios, un sentido de movimiento muy especial, exacto. Hace rato lo decías, y es algo que no está ahí accidentalmente. Si bien el cuadro a veces no se mueve, el cuadro es fijo, hay un enorme movimiento adentro de la escena que viene de las iluminaciones, de los movimientos de personajes y demás. Y es una extraordinaria coreografía que solo un tipo como Roger Deakins puede tener, porque ahorita lo decías, es un tipo que se ha cansado de hacer cosas extraordinarias en estos retratos, no de ambiente, sino quiero referirme más bien como a planos amplios, grandes. Ya sabes, estas tomas para ubicar. Panorámicas. Ajá, ¿no? exacto, panorámicas. establishing shot, sí. Es increíble lo que él hace. Él hace establishing shots que te mete emocionalmente al inicio de la secuencia. Exacto. Y normalmente para el resto de los directores y fotógrafos, el establishing shot es que te diga casi un Ciudad de requisito, México, sí. Los Ángeles, Nueva York, París. Sí. No, en él ya te mete en un sentimiento o emoción y sabemos que también en la parte cerrada, que son en estos espacios cerrados, hace joyas de iluminación y lo que decías, con el agua en una misma escena, cómo se va a mover y reiluminar los personajes a lo largo del minuto y medio,
te va a decir algo de lo que está pasando con ellos, Claro. con el lugar, y la cámara está fija. Es el de, la famosa, ¡guau! sí, la famosa creación de atmósferas. Sí. Y remitiéndonos de nuevo al cine noir, mucho claro. mucho de lo interesante, tanto del expresionismo como del cine noir, es que tú en los escenarios, en las atmósferas, en las luces, en la escenografía, tengas mucha información de lo que los personajes están sintiendo Sí. o pensando. O sea, que no tengan que gritar para que tú sepas que están enojados. Sí. Te lo dice lo que hay alrededor de ellos. Eso es una herencia que viene desde el expresionismo que Y que es se queda muy clavada en el film noir. tradicional y natural de las historias de estos detectives, detectives. privados, que es totalmente Blade Runner, Ajá. lo que decíamos. Podría ser el halcón maltés, podría ser... Sí. Este caso podría ser el halcón maltés. No, me lo imagino como Bogart y Marlowe, Sí. como Marlowe cualquier día de la semana. Sí, sí, Nada más sí. que ahora retira robots. Exacto. Sí. Y esta fotografía está muy pensada en esa atmósfera, en esa fotografía expresionista de, mira, lo que hay alrededor de los personajes en este momento es lo que están pensando. Es como si mezclara cine negro con tech, con la parte Sí, tecnológica. no, es de cine negro, es cine luces. negro high-tech. Ajá. ¿No? Porque toda la película, en sus distintas atmósferas, está muy en claroscuro. Sí. Lo sé. Me gusta mucho que juegue con los claros oscuros, que de repente ahí descubras la silueta de alguien que está sentado Sí, mientras sí, sí. Dave Bautista está cocinando Sí. sus ajos, ¿no? Dices, está sentado ahí, lo estoy viendo porque además el encuadre está Sí. tan bien armado que te lleva de un lado al otro sin mover la cámara. Sí, sí, sí. Esos claroscuros son muy interesantes. Me gusta mucho que capitularmente la película también tiene distintos colores. Ah, sí. Que de nuevo nos están manejando la emoción para que entremos con los personajes a este sueño que ya queríamos Sí. describirles hace rato. Al principio la película es muy gris. Sí. El primer capítulo es completamente gris. Cambiamos luego a un capítulo más ocre. Y luego nos llevan a un capítulo blanco. Y luego nos llevan a un capítulo azul. Y luego volvemos al capítulo gris. Y toda la película nos lo van moviendo así. El manejo de color se me hace irresistible. Sí. Irresistible. Me gusta mucho cómo van metiendo a los personajes en cada uno de estas atmósferas. Pero es precisa, más bien no, pero es precisamente eso que señalas. Te das cuenta que estos artistas entienden perfectamente que cada una de estas herramientas te puede ayudar a incrementar la sensación que puedes provocar en tu público alrededor, manipular en el mejor sentido, porque de eso se trata, De eso de se trata, manipularnos, a eso claro, vamos al cine. a que nos engañen y a que nos metan en el de claro, o sea, sabemos que un cuarto completamente blanco nos produce una sensación y un cuarto completamente azul nos produce otra. Juguemos con eso y pongámoslo a propósito y llevémoslo, incluso el ritmo en el que van cambiando la paleta de colores también te va acercando a sentir la incertidumbre que tienen estos personajes que no saben qué está pasando, porque Sí. ellos también están tratando de armar ese rompecabezas entre quién soy yo, quiénes son ustedes o los demás, qué rol jugamos todos, quién nos está jugando, somos Exacto. el muñeco de un titiritero súper bromista o en serio estamos recambiando la historia. Y ese vaivén se ve también en los colores y en cómo van cambiando. Me parece una de esas obras que te deja ver, y coincido contigo con lo que decías, no es perfecta, No, está lejos no, de tiene- serla, sí. pero de eso se trata, que en cada momento está en pleno control de lo que quiere hacer y de lo que quiere platicarnos y de cómo quiere Y es llevarnos a sobre ese... todo el cómo quiere. Ajá, en qué tono, en qué ritmo, en qué emoción nos quiere llevar a platicar de... Órale, si mi iPhone se convirtiera en replicante Sí, en si 20 Siri- años. si Siri- Exacto. Siri valoraría Claro. más mi vida y mis experiencias y mis recuerdos de infancia si se los metiera como un video que yo mismo que las viví. ¿Sabes qué? ¿Qué haría Siri Empecé con a mis escuchar. fotos, no? Exacto. Y la película te empieza a decir cosas como: sí, veo argumentos para que una máquina con toda la razón del planeta me diga, güey, yo valoro mejor, Sí. más tus recuerdos que tú mismo. Te conozco más que Sí. tu papá. Exacto. Sí, tienes razón. ¿Sabes? Y son esas preguntas riquísimas que además es una película que mientras te vas preguntando eso, vas viendo, wow, Sí, qué hermosa postal. sí. Por eso se está cambiando de color a oscuro y se hace como medianoche Sí, en 20 en segundos 20 y ahora segundos. otra vez todo dorado. ¿Por qué me hace sentir esto? No sé por qué, pero lo estoy sintiendo. Lo estoy Y sintiendo. lo estoy conectando con, ¿por qué están platicando? Son, lo que decías, tantos niveles de propuesta que
seguramente requerirá, y de eso se tratan estas películas, Exacto. de revisitarla varias veces, irle sacando más cositas. Ay, mira, y si ahora toda la vemos, me encantó la idea que pone, y si ahora la vemos completa como un sueño. Sí. Y si la vemos ahora completa, solo como thriller, film noir. Un western, si En el quieres, de- Así como sacaron Mad Max en el de, querría ver este en blanco y negro, ¿sabes? Sí. Se me antojó así como de... A pesar de que es extraordinario, en serio, es bellísimo ver esos colores saturados, como el neón nostálgico, Sí. pero con una parte de tecnología que es futurista. Es que eso es bien padre. Esas dos manos, exacto, como nostalgia neón 80-90, pero totalmente futurista, Exacto. tecnológica avanzada. Eso es bien padre. Te interrumpo Wow. rápido. No, por favor. Blade Runner, la primera, está inundada de neones. Era la época del neón, Sí. ¿no? Todo mundo quería neones en sus películas y Ridley Scott no se quedó con las ganas. Y número 2, está llena de humo. Sí. La década de los 80 puede ser recordada como la década que nos regaló más películas donde se estaba incendiando el set y nadie se daba cuenta. Había humo por todos lados. ¿Qué es lo que hacen? Quitan los tubos neón y nos dejan los colores encendidos. Sí. Quitan el humo y nos dejan una neblina asfixiante bien padre. No, como muy controlada, como, Sí. como si fuera en serio, es que Es como un muy raro, sueño. porque si fuera como un personaje, precisamente en un sueño le puedes decir a la neblina, quiero que estés en la esquina Sí. y que te estés como asomando del edificio, pero no caigas sobre nosotros, solo te quedes en esa cuadra, como si no te hubieras permitido cruzar la calle. Y pareciera en esta película que es eso, es el de, así como aquí nada más viven estos y tienes este hacinamiento de edificios horribles, la neblina también es un personaje más que está atrapado ahí y que te hace sentir esta opresión, tanto opresión como aprehensión de dónde están, de dónde viven. Nunca puede- creo no pueden que escapar, no. no ves... No exacto, ves lejos. No hay horizonte. No hay Creo un que tiro en toda la película no hay un solo más horizonte. que en 2-3 tiros cuando son estas partes desérticas, mucho más escénicas, pero natural. Pero así exacto, que digas, fuera de "Uy, eso, que no. no". Exacto. No, nunca alcanzas a saber dónde está el más... Después de 10 pasos ya no sabes qué Ya va no a pasar. sabe, exactamente. Qué feo sería vivir en una ciudad así. Por eso me gustaría algún día volverla a ver como un sueño. Sí. Justo por eso, ¿no? Pues una película sin horizontes, imagínate. Sí. Es bien complicado. Claustrofóbica enormemente, en espacios sí. abiertos. Sí, porque, claro, porque eso, sabes que a lo que se refiere con en dónde estamos atrapados es un planeta, Sí. pero en qué momento podemos llegar a sentir un planeta como demasiado poco. Sí. Y esta película es eso, es de, no, el tipo puede manejar literalmente de Los Ángeles a Las Vegas. No dejas de sentirte atrapado en un lugar. Pero estamos hablando de todo el planeta. Sí, también pasa. Es la sensación postapocalíptica. No, lo tradujeron todo muy bien a la nueva. Dos consideraciones rápidas, Arturo. Estuve leyendo la semana pasada que el papel que le dieron uy, se me va su nombre. El villano, Jared Leto. Sí, sí. Que es muy interesante cómo lo presentan. Siempre que Jared Leto está en la escena, las luces cambian. Sí, se están moviendo. Hay una pelea entre luz y oscuridad muy bonita. Todo el tiempo, sí. Pero es solo con su personaje. O sea, para que vean el tipo de control que hay sobre los encuadres, cuando aparezca Jared Leto, fíjense cómo la luz y la oscuridad se están peleando todo el tiempo. Villeneuve dijo que él quería a David Bowie en ese papel. Uy, sí. O sea, yo en cuanto empezó a hablar Jared Leto, dije, si esos diálogos eran para David Bowie. Sí. Casi lloro. Sí, porque francamente están en la frontera entre la poesía y el haiku y te voy a decir algo que quiero que te lo aprendas casi de memoria porque es una clave importante para el futuro, pero simplemente lo voy a decir. El científico loco. Ajá. Es el Sí. papel del científico loco, ¿no? Y en todo sentido el científico loco que tiene este complejo de Dios y que está enfrentando las dificultades de saberse Dios, de sí, si en algún momento sé que ya pude crear vida o pude crear estos replicantes que básicamente son nuevos humanos, ¿en qué momento debo detenerme o no? No, que no podíamos construir tantos replicantes para controlar el mundo porque no estaba bien. Entonces, Él también lo cuestionar. dice muy claramente y es como parte de la pelea interna de su personaje. Es un personaje bien interesante, a Sí. pesar de que tiene muy pocos minutos en pantalla, es un personaje bien interesante. Él lo dice, con lo que hemos hecho, deberíamos ser dueños de las estrellas. Sí. O sea, todo lo que tenemos en este momento a nivel de conocimiento, de posibilidad de desarrollo. Tiene 3-4 secuencias, me acuerdo, al menos una es de nuevo este sentimiento de limitación, de Sí. podría hacer tanto más, Sí. soy un dios amarrado.
Es el de, ahora resulta que no me van a dejar hacer los milagros que puedo hacer. Exactamente. Que en el de, descubrimos que podíamos dar este salto cuántico en la evolución, pero no, porque vamos a lastimar la evolución de una especie. Es el de, en lugar de ver la foto amplia de, hemos sacrificado especies Claro. y millones de humanos y esclavos para cada salto importante en la historia de la humanidad, ¿sabes? Mi otra consideración era justo eso. Si la gente se emocionó con todo este diálogo y este discurso sobre el creador y la creación en Alien Covenant, aquí lo llevan todavía más abajo. Sí. ¿No? El enfrentamiento entre crear y no crear, qué se crea, quién puede, quién no, que va desde la memoria hasta la, ¿sabes? Hasta la humanidad, digamos, la sublimación de la creación humana. Sí, claro. Ahí hay también una línea de lectura que yo les aconsejaría. Es que está increíble que en una película así estén esas preguntas, o sea, Sí. auténticamente de filosofía avanzada, de si usted fuera Dios, ¿qué tanto y cómo se cuestionaría qué crear y qué no? ¿Permitiría que alguien lo detuviera? Sí. ¿O simplemente, como Dios, se daría rienda suelta? ¿Sabes qué? Esa no es una pregunta que puedas contestar en 5 minutos. No, ni una vez. Y esas son las preguntas que Son- valen la pena y son interesantes. Padres, Sí. son muy padres. Eso, bueno, la música, a mí la música me traía vuelto loco, me encantó. Es por supuesto Hans Zimmer, no había que rascarle Sí. mucho, acompañado de Benjamin Wallfish. Y que retoma en Sí. buen sentido, ves, de nuevo, mucho ves, cuando pienso en Blade Runner, pienso en Jarre. emociones o en sentimientos. Ah. No, tanto lo de Jarre como Vangelis, que era como esa parte electrónica que iba bien con la identidad de la película, y que sabemos, Zimmer sabe jugar con estos elementos no tan musicales, sino más sonoramente disruptivos, porque son máquinas muchas veces las que edita. ¿Es mi imaginación, Arturo, o la película en cuestión música se va haciendo más ruidosa hacia el final? Se empieza muy armoniosa No, se va y al haciendo, final se sí. hace más ruidosa, ¿verdad? No, y son más sonido, exacto, es más sonido que música. Más rechinidos, Ajá. incluso, sí. Sí, como si pasáramos de, lo acabo de pensar, como si pasáramos de escuchar los pensamientos de un humano a escuchar cómo funciona la maquinaria dentro del cerebro de un robot. Mira. En uno es música, Sí. el pensamiento de un humano no tiene forma, fluye. Exacto. Demás. El otro vamos a escuchar algo El moviéndose, mecanismo. exacto. Un pequeño... Me gusta. Creo que pasa algo así. Me gusta en esa. esa me gusta evolución esa. de- No, es una película que de hay la música. que hay que revisar varias veces. Sí, sí. Un consejo. Hugo Corona me lo encontré hoy estaba ahí en la función también. Él vio Blade Runner ayer, él no la había visto y dice que no le gustó. Y Paola del Castillo y yo le dijimos, te va a gustar en 3 meses. Es una película que no te gusta de entrada, te gusta conforme la vas masticando, Sí. ¿no? Creo que esta película es igual, así que dense chance, Sí. ¿no? Si no han visto Blade Runner, en serio, véanla Véanla. ya. Sí. Ojalá no se tengan que dar mucha pausa, pero sí, y pasó, fue también una historia real. La película Blade Runner cuando estrenó fue un fiasco Sí, total, sí, fue un sí, fracaso completo en taquilla y con el público y demás. Y fue conforme fue pasando el tiempo que se le fue dando el valor que tiene y recuperando el de, oye, ¿ya vieron lo que había aquí detrás? ¿Y ya vieron lo que intentaron? Y el diseño de producción, y la música, y las actuaciones, y la historia. Era una película adelantada a su Sí. época. No sé si esta está en ese nivel, pero de que es completamente satisfactoria, creo que lo es. Lo que decías hace rato, para algo que no tenía que ser tocado, que no necesitaba ser tocado, la verdad es que cumplen y con creces. Es Sí. el de, ni la siento mal, al contrario, creo que es sumamente interesante las nuevas preguntas que ponen y lo que aprovechan del universo previo para saltar como trampolín, porque de nuevo no creo que se colgaron nada más como muchas otras remakes y franquicias que nada más estás aprovechando. Sí. Te estoy hablando a ti, Jurassic Something. No estás construyendo nuevos personajes. Exacto, solamente que sabes que como te fuimos a ver hace 20 años con emoción, Claro. vamos a regresar a pagar un boleto igual, pero creo que en esta hay muchísimo más, hay tanta idea, hay tanta propuesta, hay una genuina conversación o propuesta artística, ya sea que estemos hablando de los guionistas, de la dirección, del fotógrafo, de la música y de las actuaciones. Sí, yo diría esto, es una película que sí pueden ver sin conocer la anterior, pero no me acuerdo con cuál lo dije hace muy poquito, si ven la anterior se la van a pasar 20 veces Sí. mejor. Entonces, si pueden de verdad checar Blade Runner, Sí, si no la han conocido, se van a perder de una parte increíble que es
para quienes la conocimos en los 90, que empezamos como a alimentar un poco más la cinefilia, para mí literalmente esta es una de las primeras películas que me presentó que las películas podían platicar de muchas más cosas. Claro. Vestidas de cosas increíbles que no tenían nada que ver, como es ciencia ficción, pero me estás hablando de metafísica y religión y filosofía, y es medio poética, y tiene este final en el que el robot entiende la humanidad mejor que el humano. Sí. ¿What? Y yo tenía 15 años y es el de, ¿en serio? Y apenas empezabas como a poner, te aventabas todo lo que tu videoclub, porque de nuevo, es esta otra parte en la que era la época del videoclub, en la que llegaban menos cosas, y estas eran una de las primeras películas de culto de esa generación que te decían, tienes que verla, que cuando pasabas 3-4 días de la semana en el videoclub, el gerente se hacía tu amigo y te decía, no, chavo, te tienes que acercar a esa pared, ya tienes que empezar a ver esas cosas que decían. Yo me acuerdo de los VHS que editaba la Cineteca Nacional, que eran blanco y negro, como estas claquetas, y que poco a poco el gerente de un video Zafra en Jalapa, Veracruz, me fue diciendo, no, tienes que ir a rentar unas de esas, poco a poco, así de, llévate esta semana esta. Y me acuerdo perfecto que para mí Blade Runner fue uno de esos grandes momentos de wow, y de enamorarte y de saber que era la película pequeña que no era famosa ni era importante, pero que mucha gente había rescatado y que te habían dicho, si quieres clavarte más en el cine, ve esto. Y era Ridley Scott, wow. Y bueno, luego... todo el mundo tropieza, pasa, ¿no? sí. El señor Scott también ha tropezado, pero tiene ahí una filmografía bastante interesante. Sí. Yo recomiendo eso, ver la película, ver esta nueva, leer a Philip K. Dick. De hecho, hoy me acaba de llegar un paquete de libros que se está reeditando a Philip K. Dick. Si hay 2, se los regalo, chavos. No lo sé todavía. Estén atentos. Sí. Pero sí, creo que mandaron 2 de cada ejemplar, entonces puede que haya regalos para ustedes. Mientras tanto, hay que verla. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Arturo? No, me sumo a tu invitación. Vayan a verla, en serio, es una experiencia. Y hay pocas veces, hay que ser sinceros también, hay pocas veces en que la cartelera comercial ofrece un producto que auténticamente está empujando muchas limitantes que muchas veces no se toman riesgos en este tipo de películas. Y esta sí, o sea, tiene... No, para todo el mundo, riesgo, ¿no? Exacto, para todo el mundo tiene algo. Más, no sabes qué es Blade Runner y demás. Lo único que te importa es que Ryan Gosling es este mega galán y La La Land y demás. Sabes, es un gran pretexto para que conozcas otro tipo de película, muy buena película, muy rica, y que veas a él actuando en otro perfil y tomando riesgos bien interesantes como actor también. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a ver cómo le va la temporada de premios. Para que vean que sí se puede hablar de las películas sin spoilers. Adiós. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me